Jorge Rafael Videla, Mercedes, 2 de agosto de 1925, Marcos Paz, 17 de mayo de 2013, 3. Fue un militar y dictador argentino, designado presidente de la Nación Argentina, por una junta militar entre 1976 y 1981, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. También fue comandante en jefe del ejército argentino entre 1975 y 1978 y gobernador de Tucumán de facto en 1970 durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Jorge Rafael Videla, Mercedes, 2 de agosto de 1925, Marcos Paz, 17 de mayo de 2013, 3. Fue un militar y dictador argentino, designado presidente de la Nación Argentina, por una junta militar entre 1976 y 1981, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. También fue comandante en jefe del ejército argentino entre 1975 y 1978 y gobernador de Tucumán de facto en 1970 durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina juzgado. Condenado a cadena perpetua y destituido del grado militar, todo durante el gobierno de Raúl Alfonsín IV por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Posteriormente, el presidente Carlos Menem lo indultó en 1990 junto con varios otros integrantes de juntas militares procesados, en el marco de los indultos realizados durante su gobierno. En 1998 volvió a ser privado de libertad luego de que un juez dictaminara que las causas por apropiación de menores en el proceso de reorganización nacional constituían un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, luego de pasar 38 días preso se le concedió el beneficio del arresto domiciliario en atención a su edad, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 perdió ese beneficio y regresó de manera definitiva a la cárcel, en relación a la gravedad de los hechos por los que fue juzgado. Estuvo encarcelado en la base militar de Campo de Mayo desde octubre de ese año hasta poco antes de su última condena perpetua en junio de 2012. El 22 de diciembre de 2010 fue nuevamente condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso de los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín, conocido como AP1. El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por encontrárselo ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento sistemático de neonatos y niños durante la dictadura. 5 murió en prisión en el penal de Marcos Paz. El 17 de mayo de 2013. La dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, 1 fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y por extensión al período de la historia chilena en que dicho gobierno estuvo vigente. Este período se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El resto de la junta estuvo conformada en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Legui y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros respectivamente. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, hasta 1987, 2 la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional, sustituido por una junta de gobierno, y la carencia de democracia. 3 lo anterior se reflejó en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura. 4-5 registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 6-7 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos. 8. Alfredo Stroessner Mateuda, Encarnación, 3 de noviembre de 1912, Brasilia, 16 de agosto de 2006, fue un militar,
político y dictador paraguayo que lideró su país como presidente de la República bajo un gobierno autoritario y fraudulento desde el 15 de agosto de 1954 hasta que una insurrección militar lo derrocó el 3 de febrero de 1989. Su dictadura, de casi 35 años de duración y que recibe la denominación histórica de Estronato, fue el más largo periodo en que una sola persona ha detentado la jefatura de Estado y gobierno de un país sudamericano en modo continuo, y el segundo de América Latina después del de Fidel Castro con una destacada carrera militar, habiendo participado en la Guerra del Chaco, 1932-1935, y la Guerra Civil Paraguaya, 1947, y miembro del Partido Colorado, encabezó un golpe de Estado que depuso al presidente Federico Chávez. Tras una breve presidencia de facto de Tomás Romero Pereira, Stroessner resultó elegido sin oposición para completar el periodo de Chávez. Sería reelegido hasta 7 veces, primero sin oposición en un régimen de partido único y luego mediante elecciones consideradas meras farsas electorales. Durante su dictadura, se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, torturas y desaparición forzada. El propio Stroessner fue acusado también de cometer abuso sexual infantil valiéndose de su cargo. Su régimen colaboró con las demás dictaduras latinoamericanas del Plan Cóndor en la década de 1970, instigado por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, viéndose esto documentado en los archivos del terror, descubiertos en 1992. A finales de la década de 1980 Stroessner, con una economía estancada y enfrentando una creciente oposición externa luego de que todas las dictaduras vecinas colapsaran, comenzó también a sufrir una lucha interna por su sucesión. El 3 de febrero de 1989 fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Andrés Rodríguez Pedotti, su consuegro y hasta entonces mano derecha. Tras su expulsión del poder se exilió en Brasil, donde murió en agosto de 2006. Fulgencio Batista Zaldívar, Banes, provincia de Holguín, Cuba, 16 de enero de 1901, Marbella, Málaga, España. 6 de agosto de 1973, nacido Rubén Zaldívar y más conocido como Fulgencio Batista, fue un militar y gobernante cubano. Fue el presidente electo de Cuba de 1940 a 1944 y dictador de facto entre 1952 y 1959, año en que fue derrocado durante la Revolución Cubana. Batista llegó al poder por primera vez con el golpe de Estado conocido como Revuelta de los Sargentos de 1933 que acabó con el gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Entonces, Batista se nombró a sí mismo jefe de las Fuerzas Armadas con el rango de coronel y estableció una junta de gobierno conocida como Pentarquía. Conservó el control sobre varios presidentes provisionales entre 1934 y 1940, cuando fue elegido presidente de Cuba con una candidatura populista. Ese mismo año aprobó una nueva constitución para el país, considerada progresista para la época. Y se mantuvo en el cargo hasta 1944. Tras el fin de su mandato vivió en Estados Unidos y regresó a la isla caribeña como candidato en las elecciones de 1952. Ante la perspectiva de una derrota segura, dio un golpe de Estado apoyado por parte del Ejército Nacional meses antes de las elecciones. De vuelta en el poder, Batista abolió la Constitución de 1940 y suspendió las libertades políticas, entre ellas el derecho de huelga. Salió con los ricos terratenientes de la isla que poseían las más grandes plantaciones de caña de azúcar y presidió una economía estancada que amplió la brecha entre cubanos ricos y pobres. El gobierno cada vez más corrupto y represivo de Batista comenzó a enriquecerse de manera sistemática explotando los intereses comerciales de Cuba y realizando lucrativos negocios con la mafia estadounidense, que controlaba los negocios de drogas, prostitución y juego de La Habana. En un intento por sofocar el creciente descontento de su pueblo, que se manifestó en numerosas ocasiones a través de huelgas y disturbios de estudiantes, Batista estrechó la censura sobre los medios de comunicación y recrudeció la represión de los comunistas a través de violencia indiscriminada, torturas y ejecuciones que costaron la vida a unas 20.000 personas. 5-6-7 Durante la década de 1950, el régimen de Batista recibió soporte financiero, logístico y militar de Estados Unidos, bajo los gobiernos de Harry S. Truman y de Dwight Eisenhower. Durante 2 años, desde 1956 a 1958, el movimiento 26 de julio de ideología nacionalista y democrática, encabezado por Fidel Castro, lideró la resistencia contra la represión de Batista a través de una guerra de guerrillas urbanas y rurales que culminó en la derrota definitiva del régimen dictatorial a manos de los rebeldes dirigidos por el argentino Ernesto Che Guevara en la batalla de Santa Clara, librada el día de Año Nuevo de 1959. Batista huyó de inmediato de la isla con todo el dinero que había amasado y se estableció en la República Dominicana,
gobernada por su aliado Rafael Trujillo. Finalmente, encontró asilo en el Portugal del dictador Oliveira Salazar, aunque su muerte se produjo el 6 de agosto de 1973 cerca de la localidad española de Marbella.